¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso al podcast Curiosos de la Historia, donde semana a semana mi amigo Albert y yo vamos a estar investigando un poco de la historia de las cosas y vamos a compartir los datos que vamos aprendiendo, porque pues es un gusto que tenemos, creo, de investigación. Correcto. Los dos juntos, entonces vamos a buscar generar un poco de curiosidad en ustedes. Y pues nada, hoy les traemos... Bueno, perdón, antes que nada, Albert, ¿cómo estás? Bien, Adrián. ¿Ustedes cómo están? Bien, ¿Cómo bien. te fue? Bien, ¿tu semana qué tal? Igual muy bien. Pesada. Algo. El regreso. Sí, y el climita frío. Ha estado buena la lluvia. Ha estado bastante la lluvia por estos rumbos. Sí. Y los paisajes creo que nos regala estos rumbos también. Están bonitos. Sí, estamos cerca del bosque y con las lluvias se ve bastante verde y bastante bello todo. Ajá, sí. Los olores igual son muy bueno. Ricos. El olor a la leña. Sí, la tierra mojada, todo. Mojada. Sí. Pues nada, hoy traemos un tema que se me hizo muy interesante. Vamos a empezar con el de el Imperio Romano. Correcto. Y pues nada, Albert, ¿tú qué tienes para comentarnos ahorita en lo que... Mira, yo realmente, por ejemplo, no tenía mucha idea del Imperio Romano, de la historia de Roma. Hasta cierto punto de repente despreciaba mi ignorancia en ese tema. Ok. Pero mira, cosa curiosa, el legado de Roma fue entre tres tipos de gobierno, que fue una monarquía, la república y el imperio como tal, el imperio romano. Cada uno con su época y con sus tanto líderes, digamos, buenos y como los que no fueron muy queridos. Ajá. Y los que no fueron muy queridos fue porque hubo varios cambios dentro de de todo lo que existió de Roma. Ok. Pues de sus inicios se supone que fueron Rómulo y Remo quienes empezaron con la construcción, que estaban entre dos colinas, cada uno estaba queriendo en una. Ok. Y me parece que la que ganó se llamaba Palatino. Ok. Palatino. Correcto, Palatino. Okay. Y la historia está curiosa, porque se supone que Remo es el que quería una colina y que vio 6 buitres y que fue corriendo a presumirle a su hermano, a Rómulo, que pues que había 6 buitres, porque la idea era que el que tuviera los 6 buitres, el que indicara, era donde se iba a construir. Y cuando va a avisarle a su hermano, pues resulta que en la otra había 12 aves, entonces pues ya se decide que se va a construir sobre de la colina. Y fíjate, cosa rara. Se supone que en la colina que eligieron se construyó una construcción como circular, me parece. Ajá. Que era la que ponía ya como que los límites. Ok. Y Rómulo dijo que una de las primeras, digamos, como leyes era que era que el que cruzara los límites iba a ser asesinado. Del círculo. Ajá, los límites de Roma ya, digamos, en ese momento. Ah, ok. O de lo que iba a ser Roma. Ajá. Y pues a Remo se le hizo fácil, aparte por el enojo, se le hizo fácil cruzar la línea y se supone que es el primer muerto por cruzar los límites de Roma. De ellos que pusieron la ley. Exactamente. Okay. Y que está basada en sangre hasta cierto punto del imperio. Okay. Sangre fratricida, dicen. Entonces, el 753 se parece que su inicio hasta el 509. Antes de Cristo, todo esto. Sí, correcto. Ajá. Los que estuvieron como reyes, porque en ese momento eran como los monarcas. El primero fue Rómulo. Okay. Luego estuvo Numa Pompilio. Okay. Estuvo del 716 al 674. Tulio Hostilio. Okay. Estuvo del 673 al 642. Fue un poquito más duro. El primero se supone que fue más benévolo en cierta manera. Okay. Tulio Hostilio fue más duro. De ahí sigue Ancomarco. Era nieto de Numa, el segundo rey. Okay. Y sigue Lucio Tarquio Prisco. Se supone que era culto, inteligente. Luego el sexto rey es Servio Tulio. Perdón, esto es de la monarquía que dices. Correcto. La primera etapa de Roma. La primera etapa. Son los que estuvieron de reyes, que nada más fueron 7, me parece. Fueron 7. Sí, correcto, 7. Tarquino el Soberbio fue el último. Y fue cuando ya cambiaron a república, porque ya los últimos, digamos, y sobre todo
hizo grandes obras y todo eso, pero ya su manera de conducirse ya era más déspota, más al estilo de real de un... Bueno, no real, pero al estilo de un rey ya déspota. Y ya es cuando entonces eligen que va a haber ya los senadores como tal y los pretores, que son los que van a conducir la república. Ajá. Y que hay el poder sobre todo se divide también en patricios, que son los jefes principales de familias, y los que formaban el Senado eran algunos elegidos por los ciudadanos. Okay. Ahí se supone que inicia la república, le inscriben en las letras que son famosas, que son SPQR. SPQR. Okay. SPQR. Senatus Populus que Roma. El Senado y el pueblo romano. Okay. Los patricios se supone que eran descendientes de los primeros reyes. Entonces, hasta cierto punto, digamos que no perdieron el poder como tal, simplemente lo hicieron un poquito mejor dividido entre ellos. Okay. Y eso tranquilizó igual al mismo tiempo a la demás gente, porque ya lo que igual no querían ellos era que, digamos, que alguien tuviera el poder absoluto por lo que ya había pasado con los anteriores reyes. Sí, sí. Entonces, por eso igual idearon esa manera de gobernarse a ellos mismos. Ya que fuera mutua, ¿no? El Senado más exactamente. Los descendientes de... Pero como también, ahora sí que en cierta manera pues, seguían ellos al frente, hubo otros que entraron como tribunos de la plebe, me parece que se les llamaba. Okay. Que esos ya eran gente del pueblo que se elegía entre ellos y que ya tenían un lugar para, hasta cierto punto, meter leyes o también para parar leyes de los senadores o de los grandes patricios que ya tenían más poder. Ok, ya era más participación del pueblo también. Correctamente, ahí ya estaba un poquito más lo democracia que tan alabada, ¿no? Hasta cierto punto. Sí, sí. En ese tiempo hubo bastante tiempo ahora sí que de paz en ese momento. Y hubo después 150 años de guerras. Ok. Contra los latinos. No, 150 años después. Perdona que me equivoqué a la hora de escribir la nota. Sí, no te preocupes. La cosa es que al fin de las guerras latinas ya estaba muy en cierto punto en caos. Okay. La República Romana. Okay. Y aquí ya entran también muchos ¿cómo decirlo? Ya problemas, porque durante el crecimiento de la República igual, pues iban creciendo también los problemas. Y a la hora de no conducirlos había senadores que, digamos, jugaban política sucia. Okay. Y empezaban a crear ciertos problemas. Ya empezaba ahí como tipo corrupción, me imagino. Ya exactamente. Entonces, ¿no? Por eso mismo es cuando de repente, otra vez, como te digo, cambia más adelante a lo que es de nuevo el imperio como tal. Okay. Porque tanto los senadores como los líderes militares, los generales y militares, ya tenían mucho poder y mucho dinero, porque se les pagaba muy bien por las guerras que hacían y todo eso. Ajá. Entonces, al tener ellos ya mucho poder, muchos empezaron a hacer, te comento, ya muchas como guerras internas. Okay. Y entonces, dentro de todas esas medio guerras internas fue cuando ya quedó, digamos, dentro de todo esto, Augusto, que es el considerado el primer emperador, que ya quedó dentro de todo ese medio guerras que hubo, quedó como que al frente. Ajá. Y entonces ya se nombró como el primer emperador. Esto fue en el 27 a.C. Ajá. Ahí es cuando brinca a lo que es el Imperio Romano como tal. Sí. Antes te digo que fue la República y mucho antes que fue una monarquía como tal. Mira, yo por ejemplo te digo en mi ignorancia que todavía me falta mucho por comentar y mucho por leer también, porque hay demasiada historia en todo esto. Ajá. Pero por ejemplo yo nunca había sabido, más bien yo no sabía, que había tenido 3 formas de gobierno la Gran Roma. La Gran Roma. Y es bastante interesante. Voy a meterme a investigar más porque son bastante interesantes. Tanto las épocas de reinado, porque hay bastante, como la República, porque igual en la República lo que se me hace muy interesante, aparte de las construcciones y el arte que se metió, las leyes que fueron metiendo, que fueron muy, muy interesantes, como fueron gobernándose entre ellos, metiendo reglas y leyes para conducirse como ciudad, como gobierno. Muy, muy bueno. De hecho, pues la mayoría bueno, no la mayoría, pero muchas leyes están basadas en las leyes romanas y todo eso. Porque sí están muy... El derecho romano. Sí, están muy interesantes realmente. Sí. ¿Traes otro dato o...?
No, adelante, ¿Sí? adelante. Ok. Mira, pues yo igual para complementar parte de la historia del Imperio Romano, que esa parte, pues, sí, o sea, yo ni siquiera ahorita que estuve investigando la vi ni nada, ¿no? Entonces yo me fui por dos personajes, realmente nada más traje uno porque se me hizo muy interesante toda la historia que abarcaba. Es, por ejemplo, como dices, Augusto fue el primer emperador. Y a partir de ahí, que es pues, una gran época del Imperio Romano, se les asignó como los buenos emperadores y los malos emperadores. Sí, que hay de todo. En los buenos está todavía la disputa de quién era el más bueno, ¿no? Todavía creo que a fecha de hoy se sigue disputando quién era el mejor emperador que Sí, porque hay tuvo varios. Roma. Pero en el peor, Hay creo que no hay bastantes. ninguna duda de quién era el peor o de quién fue el peor. Y fue el que me tocó investigar. Bueno, más bien, el Te dio que más quise curiosidad. investigar me dio curiosidad. Y ahí va su nombre completo, a ver si lo ubican de primera, seguramente muchos ya. Pero es Cayo Julio César Augusto Germánico. Correcto. Nombrecito largo, alias Calígula. Es el que es considerado el emperador loco de Roma. Llegó al poder en el año 30. Bueno, él tuvo su mayor auge en el año 39 después de Cristo. Y pues su historia, vi un documental de Netflix, les voy a ser honesto, y de ahí saqué muchos de los datos. Es bueno el documental, pero no lo vean por si quiero sacar más información de ahí. Ya no sea, ya no va a ser novedad lo que les diga. Entonces, bueno, para empezar, él fue hijo de Germánico, que era uno de los militares más top de esa época de Roma. Y era hermano germánico. Germánico era hermano de Tiberio, que era el emperador en ese momento. Sí, sí, sí. Entonces, pues Germánico era el militar más importante y muy popular porque precisamente, como dices, o sea, quienes tenían las batallas y empezaron a tener poder fueron los militares que tenían Sí. éxito en sus batallas. Entonces él se hizo muy popular y la gente lo quería mucho. De hecho, era más popular que Tiberio, que era el emperador. Emperador. Y todo el mundo decía que Germánico era el mejor emperador que Roma nunca tuvo. Porque Ok. o sea, era muy bueno, muy buen militar, ganaba muchas campañas y hacía mucho, o sea, aportaba mucho y Sí, ganaba mucho prestigio. sus decisiones eran muy buenas. Entonces él empezó a entrenar a su hijo para pues que fuera igual que él, un gran guerrero. La cuestión aquí era que, bueno, esto de que su papá lo entrenaba a Calígula, pues les generó un vínculo pues Muy fuerte. muy fuerte. Y pues también Tiberio, que era el emperador de ese entonces, que de hecho fue el segundo después de Augusto, y ahí marca un precedente porque Augusto fue muy Correcto. buen emperador y Tiberio, que fue el segundo, fue malo. Casi O así sea, se iban, ¿eh? así fue uno y uno casi Así era siempre. casi los reyes Ah, también en la República. sí, 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 que aquí, por ejemplo, pues pasó de ser el peor Tiberio a después Calígula ser todavía aún peor, Sí, pero no les voy estaba a loco ese spoilear. hombre. Entonces, fíjate, había, bueno, Tiberio hizo como un reinado de terror porque no se llevaba bien con los senadores, que eran Ajá. la contraparte del Sí, poder. Entonces, lo que hacía era, lo que él hizo muy famoso a Tiberio fueron los juicios de traición, que era como al que hable mal de mí, al que no me caiga bien, Ahí vamos. ahí van para juicios y los exiliaba, los ejecutaba, este, los exiliaba, los ejecutaba más bien en esos juicios. Entonces, pues fue muy fuerte en ese ámbito y por eso, pues por lo mismo no era popular como su hermano. Entonces, después, Tiberio quería heredar a su hijo, pues el trono del imperio. Sí, como acostumbraban en ese Como momento ya. sí, como ya se empezaba a acostumbrar, pero pues para no tener ahí como tema, bueno, falleció su hijo de Tiberio, justo cuando pues ya era el heredero al trono, y entonces pues todo el mundo empezó a asumir que Germánico iba a ser el nuevo que emperador, tomara. el que tomara el poder. Entonces Tiberio, asustado por esto, manda a matar a Germánico. Y pues Germánico lo envenenan cuando Calígula tenía 7 años. O sea, estaba muy morrito. Sí, es lo que le tocó ver. Y lo dejó O a vivir. él,
a sus 2 hermanos, a sus 3 hermanas, pues sin papá. O sea, era Calígula, 2 hermanos, 3 hermanas, se quedaron sin su papá y ya. Y entonces, pues aprovechando esto, bueno, también la esposa de Germánico, que era el papá de Calígula, era muy famosa porque, pues, como conocían a Germánico, ella también era muy popular entre la gente. Entonces ella empezó a asumir que Tiberio había envenenado a Germánico y se empezó a hacer ahí una conspiración. El pueblo romano se empezó a poner en contra de Tiberio y pues aprovechó los juicios por traición y los agarró, exilió a su mamá, la exilió, a su hermano mayor creo que a su hermano mayor también lo exilió, no, perdón, a su mamá le exilió, al hermano mayor le encarceló y al otro hermano lo ejecutó. Y a Calígula y a sus 3 hermanos se las llevó a vivir con su abuela. O sea, como un exilio, digamos, o un arresto domiciliario, pareciera. Casi. Y entonces, pues ya. Entonces, como era muy popular esto, eso fue lo que pasó. Y perdón porque me equivoqué. Ahí van mis correcciones de notas. Su hijo de Tiberio no había muerto, murió después. O sea, ya cuando estaban exiliados, la familia de Calígula y ya estaba muerto Germánico. Ahí fue cuando murió. Ahí fue cuando murió, en el año 23 después de Cristo, ahí fue cuando murió. A los 35 años, Druso era el hijo de Tiberio. Ok. Y entonces, pues ahí se empezó a generar una confusión de quién se iba a quedar en el poder, porque pues no había nadie disponible pues para el poder. Entonces fue cuando Tiberio manda a buscar a Calígula. Porque estaba otro, No sabía la que se estaba echando encima ese muchacho. Sí, no sabía lo que estaba. Había otro candidato que era el hijo, bueno, más bien el nieto de Tiberio, que se llamaba Gemelo, pero tenía 12 años en ese entonces. Entonces, pues era difícil que lo que aceptaran a un emperador tan pequeño, que no creo que fuera tema en ese entonces, pero a lo mejor sí, ¿no? Entonces, como que iban a ver a un niño mimado que pues no tenía ningún mérito para el trono. Todos veían a Calígula más preparado porque él ya había sido entrenado para ser un militar como... Pero sí estaba bastante depravado este muchacho. Calígula estaba muy locochón. Sí, eso sí. Pero, por ejemplo, bueno, ya cuando empezó a perder popularidad Tiberio, se fue a la isla de Capri, que ahí fue donde él empezó con sus despilfarros en cosas sexuales y todo. Entonces, ahí tengo que estaba locochón. Yo no recuerdo dónde leí algún pequeño libro sobre él y sí me dejó así de... Sí, ahí en Capri, el que empieza con este tema de lo sexual y lo excéntrico y los lujos exagerados y todo fue Tiberio. Y cuando murió su hijo, mandó llamar a Calígula, se lo llevó a Capri y ahí lo tuvo casi 6 años, entrenándolo, haciéndolo adicto a los vicios sexuales, haciéndolo adicto a los vicios que había ahí. Y pues igual, imagínate el contexto donde la persona que mató a tu papá, exilió a tu mamá, encerró y mató a uno de tus hermanos, te llama... Te tiene de fiesta 6 años. Sí, o sea, te tiene de fiesta 6 años. ¿Se la perdonas? Y te tiene obligatoriamente ahí. O sea, tienes el temor de que te va a matar en cualquier momento, porque pues puede hacerlo. y de hecho, por ejemplo, como acostumbraban luego ellos, el temor... Más bien, ¿cómo podría haber vivido ese temor de que hasta en la comida se ponían veneno? O sea, cada que probaba un alimento, este cuate yo estaba pensando, ahorita sí me voy. Sí, justo entonces lo que hizo Calígula fue intentar sobrevivir y tratar de estar a las vivas todo el tiempo para sobrevivir y que no se lo... Pero también que bien le aprendió lo demás, ¿eh? Sí. Entonces, pero fíjate que es curioso porque todos recordamos a Calígula como esa persona así. Porque no tenemos luego el contexto como fue hasta esta parte. Sí. No lo conocemos. Y parte de lo que fue generando esa personalidad que yo creo fue pues esto, que lo encerraron ahí a llevar ese tipo de vida. Sí, no es tan sencillo. Y por ejemplo, ahí cuestión, te digo, Calígula tenía 20 y tantos años y Gemelo, que era la otra opción, a ser sucesor, tenía 12 años. Entonces, pues la diferencia ¿cuál era? Que Calígula ya había sido entrenado para un alto poder y Gemelo no. Entonces, un niño, entonces Tiberio los empezó a forzar como, a ver, ¿qué decisión tomarías en esto? ¿Y qué decisión tomarías en otro? Y empezó a ponerlos como en choque
Pero aún así pasaron 6 años, Gemelo ya tenía 18, Calígula ya estaba más grande, y no había decidido Tiberio a quién poner. Entonces era como, ya era pues complicado y se enfermó. Bajo bastante presión. Sí, bastante presión. Y este Tiberio enfermó a los 6 años de llevarse a Calígula ahí, entonces estaba ahí como viendo a ver qué desmadre para elegir al sucesor. Y lo que pasa es que el que era jefe de la Guardia Pretoriana era Macro, era un militar importante ahí. Entonces él se empezó, al ver a Tiberio ahí como ya en su lecho de muerte, dijo, pues, tengo que ponerme del lado de alguien, y se fue con Calígula. Le empezó a contar de la historia de cómo mataron cómo murió su mamá, cómo exiliaron a sus hermanos y los juicios. Le empezó a contar ahí para ganarse como su confianza. Y en una de las noches de ahí, creo que fue el 37 después de Cristo, que ya Tiberio toma la decisión, los manda a llamar a Gemelo y a Calígula y les dice que su última decisión era que gobernaran juntos, como hermanos. Uh-huh. Entonces los historiadores asumen que pues él sabía que no se puede partir el imperio en dos y que no pueden nada más 2 personas gobernar un imperio tan grande. Entonces lo que hizo fue como a ver qué pasa. O sea, ya como que ellos... de la película del Guasón, que ahí está el palo a ver quién sale vivo. Justamente, a ver quién sale vivo. Y lo que pasó es que Calígula... Estaba bastante debrayado también Tiberio. Sí, estaba bastante debrayado. Entonces Calígula lo que va es mató a Tiberio, no a Gemelo. Mató al emperador. Y cuando llegó la noticia a Roma, porque pues fíjate, fueron casi 10 años que Roma, en la ciudad de Roma no estuvo el emperador, todo el tiempo estuvo en Capri. O sea, cierto. Casi 10 años sin emperador, empezaba a ser un caos, los senadores empezaron a tener un poquito más de poder porque pues no había un emperador como tal, pero tampoco sabían qué decisiones tomar porque el emperador se podía volver loco y enjuiciarlos y matarlos. O sea, era un caos completo ahí. Y pues ya, entonces cuando llega la noticia de que Calígula, el hijo del militar más popular, que era germánico, había matado al emperador Tiberio, pues todo el mundo se emocionó, todo el mundo empezó a festejar. Pensaron que era el bueno. Ganó popularidad porque pensaron que era el bueno, porque sí estaba ya, pues en cierta parte en decadencia el imperio. Entonces, bueno, lo que pasa ahí es que Macron, te digo, jefe de la guardia, se va al Senado y les empieza a hablar, pues bien, de Calígula para que lo acepten como tal. Y él fue testigo de la decisión de Tiberio de que gobernaran juntos, pero él fue al Senado a decir que pues Calígula era el bueno, ¿no? Entonces, ahí lo que parecía lo más lógico es que Calígula tenía que matar a Gemelo para que no hubiera como tema. Con eso. Malditos nosotros realmente. Bueno, yo sí. Pude haber pensado mejor matar al emperador y ya me quedo contento más tranquilo. Sin matar al niño. Sí. Pero fíjate, así Tiberio, Calígula lo que le dice a Gemelo, le dice, yo no soy como mi tío, yo soy mejor persona, yo no te voy a matar, te voy a adoptar como hijo y tú vas a ser mi sucesor. Entonces eso creó como un vínculo, digamos... Se lo ganó. De conveniencia para Calígula como tal. Sí. Y después llegó al Senado y Macron le dio los escritos de los juicios de Tiberio, de todos los senadores, de las decisiones que habían tomado, quién había decidido por exiliar a su mamá, por matar a sus hermanos. Entonces, pues, y de las cosas de corrupción que existían dentro del imperio. Entonces, pues Calígula tenía poder sobre todos los senadores. Sí. Pero... para ganárselos, lo que hizo fue decirles, ¿saben qué? Estos son los escritos, sus evidencias de todo lo malo, con lo que los podía chantajear. Con esto los chantajeaba Tiberio, yo no soy como él, y quemó los escritos. Empezó a ganar popularidad con el nieto de Tiberio, con el pueblo romano por haber matado a Tiberio, con el Senado por liberarlos de la... no sé, ¿cómo se llama? Del abuso de poder que él podía tener con ellos. Entonces, pues empezó a ganar popularidad por todos lados y empezó la verdad que bien. Entonces te digo, nombra a como sucesor a Gemelo, a ver aquí,
Calígula, cuando llega ya al poder, pues como no hubo emperador, había una situación fea, Caótica. ahí, caótica en Roma. Entonces, pues tampoco era como eso que habíamos hablado hace ratito, que Augusto fue el bueno, el ejemplo del buen gobernante, Tiberio cierto. había sido el malo. Correcto. Entonces todo el pueblo romano asumía que Calígula iba a ser otra vez El bueno. Entonces, pues cuando Pintaba para eso. Al pintaba inicio. para eso. Y es que sí, porque él empezó a hacer cosas buenas, empezó a hacer construcción. Y, bueno, su principal auge, como no era una época de batallas, ni de guerras, ni nada, pues él empezó a construir acueductos, caminos, carreteras, y en 2 meses estaba haciendo así como... Fueron 2 meses como de perfección. Ok. A ver, espérame, déjame ver aquí cuántos... Los primeros meses, pues sí te digo, era como todo era perfección. Ordenó un anfiteatro, restablece la tradición de la lucha de gladiadores, que una generación no había visto, nada más sabían como de historia, que había habido luchas de gladiadores. Entonces él lo restauró esa vieja tradición de ellos. Y pues a los romanos estaban fascinados, felices. Y te digo, empezó con la infraestructura, que fue pues acueductos, es como caminos. si te los entretuvieran con un balón. Ajá, sí, también. ¿Quién puede creer eso? Los nuevos coliseos, ¿no? Para literal. Entonces, y también llegó ahí su tío Claudio, que él no había sido, pues muy popular. Quedó muy a la sombra de Germánico. Entonces él no había sido popular. Y llegó con la edad de 56 años Claudio, y Germánico lo nombró su cocónsul. Entonces fue pues, prácticamente su mano derecha todo el tiempo. Y después él mandó, con su tío, a que llevaran a sus hermanas, que eran Drusila, Livila y Agripina. Drusila es la que recuerdo en el libro. Sí. No, creo que es Agripina la que recuerdas. Porque, fíjate, Agripina era como la más ambiciosa y la que deseaba el trono. Drusila ya estaba casada. ¿No era la pequeña Drusila? ¿O cuál era la pequeña? No, la pequeña era Agripina. Entonces sí, perdón. Ajá. Drusila ya iba casada y era como la más bella de todas. La más introvertida era Livila, que casi no hay como historias de ella. Sí. Y Agripina era, pues, te digo, la considerada la más ambiciosa de todas y que, o sea, desde siempre quiso el trono, ¿no? Entonces, a diferencia de Tiberio, que él evitaba ser el centro de atención, Calígula fue así como de, véanme, aquí estoy y yo soy el bueno y yo soy el popular y tal, ¿no? Entonces, fíjate, los primeros 7 meses fueron considerados una edad de oro para el Imperio Romano. Los 7 primeros meses de Calígula, porque, pues, o sea, fue muy bueno lo que estaba haciendo, fue muy bueno en su trabajo. Y ya después, a los 24 años, imagínate, ser la persona más poderosa del mundo. Sí. 24 años, es una locura. Yo me imagino, pues con razón se volvió loco, ¿no? Empezó a ser conocido por su apetito sexual, tener relaciones con quien quisiera, cuando quisiera y como quisiera. Algo así. De hecho había, o sea, se dice que convirtió el palacio en un burdel. De esa época para allá fue cuando yo leí. No, todavía no empieza lo feo. Todavía no empieza lo feo. Lo heavy. Invitaba a los senadores y a sus esposas a cenas. Sí. Y después se llevaba a las esposas de los senadores a su habitación y presa. O sea, hacía ya lo que quería con ellas, ¿no? Entonces, pues sí. Y para octubre del año 37 después de Cristo fue cuando ya fue como un caos. Porque Calígula entra en coma. Sufrió una fiebre cerebral. Ajá. Y dicen que no saben si fue un término psicológico, o sea, que en su mente él solito se dio como un break, o como que algo rompió adentro, o fue un tema médico. Entonces, otro personaje que ya había comentado, Macro, pues intentó ahora ganarse a Gemelo, como era el heredero, para entrar ahí como, pues, me lo voy a ganar también, ¿no? Entonces, 3 meses después de enfermar, que te digo, es una fiebre cerebral que, pues, según los historiadores, no hay como tanto contexto para saber qué término sería hoy en día. Entonces, pues se quedó así como tal. Pero muchos dicen que después de esos 3 meses ya fue como que algo tronó en su cabeza
y se empezó ahora sí a ganar el término Por el que lo conoce. Por el que se le conoce, el emperador loco de Roma. Cuando despierta se da cuenta que Macro había mandado a Gemelo al Senado para ganarse al Senado y que Gemelo pues en teoría lo había traicionado. Macro va y le dice: Gemelo te traicionó, aquí hay veneno y te envenenó. O por leyes del Imperio Romano no puedes matar a un descendiente de emperadores, entonces pues no podía matar a Gemelo. Lo que hizo fue un suicidio forzoso. lo suicidaron al pobre Gemelo. Y después mandó a Macro a Egipto a ser prefecto de Egipto. Y pues nada, allá en el camino lo emboscan, lo matan. Bueno, empieza a pelear con los que le hacen la emboscada, pero pues termina él suicidándose, Macron. Y entonces él empieza a perder ahí como el tema a volverse paranoico porque sentía que todos estaban... Ese es el problema de todos esos con mucho poder. Sí. Bueno, es que sí. Entonces justamente fue ahí cuando se vuelve paranoico y sienta lo que son las bases de todo lo que sucedió. Imagínate, después de 3 meses chidos, 3 donde está en coma, se vuelve un caos y La locura. La locura. Entonces, te digo, suicida forzosamente a Gemelo, asesina a Macron y y aquí es donde empieza un tema donde pues al estar muerto Gemelo ya no tenía un sucesor. Entonces la que quiso aprovecharse de esta situación fue Agripina y dijo: ¿sabes qué? Necesitas un sucesor, yo te puedo dar un hijo. En corto, dice. Vamos. Y al principio, fíjate... No es por interesado, dice. No es por interés, es por cuidar el imperio, ¿no? Pero sí, o sea, empieza... Calígula no estaba de acuerdo al principio. Era como de, pues, ¿qué va a decir la gente? Porque era un tema, el incesto, pues, era... Y eso que él era bien locochón. Sí, pero hasta aquí todavía él estaba como todavía... Guardaba su moral. Frenando, sí. El incesto era un tema muy tabú en Roma porque era, si haces incesto, pueden venir gigantes de otro lado y atacarnos, o pueden venir que vengan los de la corona inglesa actualmente. Sí. O pueden venir pestes o cosas así que eran como mitos sí. que se creían. No, pues a lo mejor por eso les pasó lo que les pasó a los ingleses. Sí, puede ser. Y entonces, después de meses de intentar que quedara embarazada Drusila, pues no puede. Y él, abrumado por esta situación, dice: no, pues no funciona con ella. Entonces dice: ¿sabes qué? Pues Drusila es otra hermana que estaba casada. Presta para la orquesta. Estaba casada Drusila y dice: presta y vámonos. Y entonces empieza a tener relaciones con Drusila, incluso con su hermana más chica, Dubila, creo que se llama. Creo que era esa la canija. No, te digo... Bueno, no era la más chica, era la más tímida, más bien. Entonces. Dubila. Agripina, te digo, esa era la dura. La dura. Entonces empieza a tener relaciones con Drusila, que era la que estaba casada, la más simpática y todo. Entonces después con su otra hermana Dubila, que era la más tímida, y seguía teniendo con Agripina. Pero bueno. con las todo tres. Normal. Todo normal, todo en familia. Exacto. Y es creo que la parte que más les gusta a los historiadores, por eso hay tanta información de este tema. Sí, porque de hecho, por ejemplo, te digo que el libro que yo encontré era muy corto y casi todo era de ese estilo de contenido de cómo era yo creo que este documental hace pues un buen trabajo porque abarca más cosas Sí, por ejemplo, todo ese contexto anterior del personaje por ejemplo, el contexto siempre importa. Por ejemplo, no sé qué tan cierto sea, pero yo creo que debe tener bastante certeza lo que mencionas, o más bien lo que publican ellos en su documental, del periodo que pasó, digamos, entre encerrado como esclavo y que lo tenían sometido también a toda esa vida. Uh-huh. En qué manera, digamos, le afectó también para después tomar las decisiones que tomó o todo lo que hizo después. Sí, ese contexto yo no lo tenía. Ese contexto está interesante. Bueno. Es, por ejemplo, aquí igual, después de intentar ahí con sus hermanas, Drusila, la mayor, sale embarazada. Y él anuncia el embarazo con bombos y platillos y todo el mundo se queda así como de madres. ¿Qué está pasando? Exacto. Porque lo anuncia en una cena estando frente a su esposo de Drusila y todos se quedan así como de madres. Y luego lo anuncia públicamente al pueblo romano y el pueblo romano es así como que
pedo, ¿qué está pasando? Porque el emperador que creíamos que era normal, ahora No, resulta que no. Y pues la gente pensó, los ricos se pueden dar lujos que nosotros no. Eso fue como el pensamiento del pueblo y pues ya. Pero después Drusila enferma antes de dar a luz al niño y pues mueren los dos. Mueren los dos y ahí es donde, eso, imagínate, lo que habíamos hablado, encerrado y obligado a vivir con la persona que te arruinó la vida. Completamente. Luego, traicionado por la persona que le diste, las dos personas que más les diste confianza. Luego, no puedes tener un heredero. Luego se te muere. Bueno. Y, por ejemplo, él a Drusila la quería mucho. O sea, pero mucho, mucho era su hermana preferida. Y sí, o sea, él la tomó como esposa como tal después de que supieron que estaba embarazada. O sea, era como, es la dueña, la mera mera dueña de todo. Entonces, se le muere. Y el bebé. Entonces, es como cada vez rompiendo más cosas en su cabeza. Imagínate ir destrozando todo eso en su cabeza. Está cabrón. Entonces, él entra en una depresión así. También a lo mejor por eso entró en ese estado como de locura, digamos. Sí. Todo eso. O sea, lo empezó a llevar ahí. Entonces, mucho. Él lo que hizo fue hacer de forma exagerada que todo mundo recordara a Drusila. Construyó en monumentos de las diosas que ya existían. Empezó a poner la cara de ella. Construyó pues, templos para ella. Construyó obras, anfiteatros y todo en honor a ella. Sí. Ya Y estaba malacopeando ya. Sí. Y después aprobó, y fíjate, tóxico. Este dato está bien acá. Dice, aprobó leyes que durante un periodo los romanos no podían hacer sus actividades normales por honor a Drusila. Le guardaban su día de luto. Ajá. Y fíjate, un señor que vendía agua caliente, que se me hizo chistoso, vender agua caliente, vendió su agua durante ese periodo y lo mataron, lo ejecutaron. O sea, no era gran cosa. Entonces, es lo que dicen aquí, mira, Calígula ya era una persona muy dañada que pusieron en el poder, solo una persona dañada que le pidieron comportarse correctamente. O sea, ya estaba dañado y empezó a dañarse cada vez más ahí en el poder. El poder corrompe si no tienes gente que te ayude arriba. Y si no lo utilizas para algo bien. Y incluso, te digo, era tanta su locura y amor por Drusila que quería él que la adoraran como si fuera una diosa. Las mujeres tenían que jurar. Conozco cuates así con sus novias. En nombre de... imagínate, tenían que jurar en nombre de Drusila para ciertas cosas. Sí. Te tienes que hincar casi cuando pasa. Sí, ¿verdad? Dios la bendiga, dicen. Eso sí. Pero mira, bueno. Se me van mis notitas. No, a mí se me fueron todas y eso que según Fíjate, después empezó a tomar como ya medidas drásticas porque seguía sin encontrar un heredero. Lo que hizo fue casarse con una mujer que ya estaba embarazada. La mujer ya estaba embarazada, tenía 8 meses. ¿Para heredar a alguien? Para tener un heredero. Ah, ok. La mujer era hermana de un militar pues, de alto rango y pues aprovechó y dijo, ¿sabes qué? Me caso contigo. La mujer se llamaba Cesonia. ¿Quién nació? ¿Mande? No sabes cómo se llamó el que nació. Fue una niña. Pinche así con este hombre. Te digo, o sea, era como un caos tras otro, tras otro. Entonces... Ahora lo entiendo. ¿Sí? Me pongo en su lugar y lo entiendo ahora. Sí. Entonces, por ejemplo, un mes después de la boda nació el bebé, pero pues fue niña, y él pues ante el público decía estar muy emocionado, pero en privado pues seguía frustrado por no tener un sucesor. Después viene un tema bien interesante, que fíjate, el esposo de Drusila se llamaba Lépido. Lépido, Lubila y Agripina, sus otras dos hermanas, empezaron a hacer lo que se conoce como una conspiración. Correcto. Importante para ellos, que es la conspiración de las 3 dagas, que era pues ya un complot, o sea, ya había habido complots antes contra él, pero pues de otra gente, de senadores, de gente importante y todo, de militares y todo, pero pues ahora imagínate, otra cosa que traen en tu cabeza, que tu familia te quiera matar, una conspiración
de 3 personas. Esta conspiración fue en el 39 después de Cristo. Y Agripina organiza con Lépido y con Lubila que lo maten. Entonces el plan era que Lépido y Lubila se ocultaran en la habitación de Calígula y Drusila iba a llevarlo ahí, a empezar a tener relaciones y en eso, los 3 lo atacaban y lo mataban. Pero Lubila y Lépido se van a la habitación, Drusila se va con Calígula y le dice, en lugar de llevarlo y matarlo, le dice, estos 2 te van a traicionar, están en tu habitación esperándote, manda a su guardia por enfrente, los aprenden y todo, y pues ahí entra otro break en su cabeza, empezó a tronar otra vez su cabeza, porque se da cuenta, o sea, él no pregunta como tal, porque Lépido y Lubila le empiezan a argumentar que pues era el plan de los 3, y pues él hace apresar a los 3, y ya, era como de otra vez. Sí, le llovió también duro al muchacho. Le llovió, y te digo, ahí lo que más pegó, pues es que fue su familia como tal. No, pues la que pues lo empezó ahí, y ahí justamente pues ya no tiene a nadie de confianza. El único que queda es su tío, Claudio. Pero sus hermanas... Pues tiene razón, matar a todos. Sus hermanas, sus gente cercana. Sí, o sea, todo el mundo le empezó ahí y ahí es donde él empieza a entrar en este estilo de vida lujoso y el que se conoce como desenfreno sexual así de... Pues sí, ya no tenía más que atar a nada. Sí. La bronca... O sea, la bronca no es eso. Normalmente, pues sí, me hago daño. Me desato y ya. Pero tienes un imperio. Ahí estuvo el detalle. El tema. Y sí, tienes ahí un imperio y se empieza a hacer como un caos en el mismo imperio porque deja de construir para la gente, empieza a construir monumentos para él mismo, empieza a hacer estatuas, a querer ser adorado como un dios en vida. O sea, empezó ya como ahí a despilfarrar el dinero. El de Brian en su cabeza también. El de Brian en su cabeza y te digo... Después empieza a perder dinero por todo este despilfarro que tiene y empieza a haber malas finanzas en el imperio. Entonces, otra cosa que pasa es que su tío Claudio le dice que la única forma de salvar el imperio es pues, obtener bienes y que si haces un juicio por traición, todos los bienes de la persona enjuiciada pasan a poder del imperio. Entonces va contra lo que puede. Va Calígula al Senado y les dice, ¿qué creen? ¿Se acuerdan de esto que les dije que había destruido? No lo destruí, aquí está, y empiezan los juicios y O sea, se calcula que había como 500 senadores, 600 senadores, y no se sabe bien a cuántos, pero en general, se calculan que son decenas de miles los ejecutados por juicios de traición y que empezaron a meter todo ese dinero al imperio. O sea, es muchísimo, es muchísimo. Y fíjate, los juicios por traición tenían cosas, fíjate, ahí te va. Establecían que era ilegal que alguien creara un estado en el que la majestad del pueblo romano fuera reducido. O sea, que si hacías parecer al imperio romano como menor o menos, te podían enjuiciar. ¿Qué cosas había para enjuiciarte? No usar la toga apropiadamente, los senadores, viajar en una carroza vieja o no poder mantener tus propiedades. Con eso podías ser acusado y asesinado. O sea, por eso te digo, fueron cientos o miles los que fueron asesinados por eso, para obtener recursos. Con ese recurso, pues él pudo mantener otra vez su nivel de vida. Él. Interesante. Le robó y mató a mis ciudadanos para tener más. Sí. Pero no fue suficiente. Y entonces, pues ya empezaba a perder popularidad con el Senado. No. Fíjate, primero se ganó a la familia, ¿no? Al principio. Sí. Después se ganó al Senado. Pero ahorita ya perdió a la familia. Va por el senador. Ya perdió el Senado. Y antes había ganado al pueblo romano. Ahora empezaba a perderlo porque como no fue suficiente matar a los más ricos del imperio para tener recursos, empezó a subir impuestos. La gente no se enojó por subir impuestos, sino porque eran injustificados. O sea, no les beneficiaba en nada ese aumento de impuestos. Entonces ahí fue donde pues ya... Todo era para su mismo derroche. Empezaron a darle la espalda. Y él dijo, ¿sabes qué?
no sé qué hacer, tengo un imperio que me odia, ¿qué hago, no? Y su tío le dijo, ¿sabes qué? Tu papá fue muy popular porque estuvo en la guerra, tuvo batallas, conquistó lugares, hizo esto. Entonces él dice, ¿sabes qué? Guerra. Vámonos, guerra. Y promete al pueblo romano irse a conquistar Bretaña, que fue algo que Augusto y que Julio César, no, bueno, no sé, ahí los importantes, los utilizan luego ellos mismos. que no pudieron conquistar Bretaña, Gran Bretaña. Entonces él dice, ¿sabes qué? En el año 41 vámonos a Bretaña y inicia la invasión y mueve sus tropas, imagínate, desde Roma hasta la frontera. Que Es un tramo sí. grande, pero, o sea, incluso los militares que iban en la campaña empezaron así como de madre, o sea, ¿qué le estamos haciendo caso a alguien que está tronado de la cabeza? ¿A dónde O sea, vamos? Está tronado de la cabeza, todo el mundo empezó así como de madres, ¿no? Entonces él quiso hacer un movimiento de irse a Gran Bretaña iniciando el invierno. Aparte. Y pues los militares sabían que no era un buen momento, sabían que les iba a costar muchísimo más trabajo y que los barcos romanos eran costeros, no eran marineros. O sea, costeros nada más pueden estar sobre la orilla y los marineros pues sí ya pueden navegar los vikingos. más. Exactamente. Entonces, pues no pudieron y los soldados se negaron, se dijeron, ¿sabes qué? No vamos. Y entonces motines. Sus motines, o sea, no se amotinaron como tal, pero él tuvo una idea de, ¿sabes qué? Agárrate 2 tropas y empiézalos a mermar, a matar a algunos. Y los otros van a tener que entender que yo soy el poderoso y me tienen que hacer caso. Afortunadamente o desafortunadamente su tío lo detuvo y le dijo, ¿sabes qué? Nos van a matar. O sea, mala estrategia. Nos van a matar aquí y ya. Y entonces lo que hizo fue, ¿sabes qué? Nadie quiere ir a la guerra. Empezó a escoger entre sus soldados, ¿sabes qué? Tú estás güerito, de ojos colores. Los vistió con harapos y vámonos de regreso. Y se los llevó como prisioneros a sus propios soldados. Para decir que... Entonces llega a Roma, entra con un desfile para decir, trajimos aquí soldados, o que diga... Mencionó a los puristas. Sí, traje a mis acarreados. Sí. Pues sí, o sea, traía a sus propios soldados fingiendo ser esclavos. Y pues algunos se creyeron ahí como que sí lo logró. La faramaya, algunos. El Senado ya estaba al borde de no podemos tolerar más a este cabrón porque ya hizo, o sea... No falta chismosito donde infiltra la información, o sea, que no es cierto. El Senado como tal sí supo que había... Sí, de una faramaya. Ajá, entonces dicen, o sea, no podemos soportar más a esto. Y el tío Claudio había sido como muy a la sombra, muy ahí. Entonces el Senado le dicen, ¿sabes qué? No podemos seguir, hay que convencer a Calígula de que renuncie y que se acabe ya el reinado. Entonces Claudio les dice, pues claramente no vamos a poder convencer, no es posible convencerlo, entonces matamos. Hay que matarlo. Entonces empieza otra conspiración que ya es el Senado, el tío de Calígula y el de la Guardia Pretoriana. Que era déjame ver. Creo que no apunté. Cassius era el actual jefe de guardia de Calígula. Ah, ok. Y entonces, en una fiesta justamente de peleas de gladiadores, Calígula iba a esos eventos porque pues, era fanático de eso. Y había pasillos entre la construcción real. Había pasillos que coincidían con los de los peleadores gladiadores. Entonces dijeron, ¿sabes qué? En algún punto de esos pasillos lo interceptamos, lo matamos, el Senado toma el poder y tan se acabó, ¿no? Entonces se encuentran, Cassius hace como que va a enfrentar a los senadores, que son los que lo iban a matar, se voltea, mata a Calígula y el Senado, así como todos sonrientes, felices, giro de tuerca, Cassius se arrodilla ante Claudio, el tío, y lo acepta a él como emperador. Y el Senado se queda así como, madres, ¿ahora qué hacemos? O sea, subestimaron al tío como perfil bajo. Y fue el que organizó todo. Y fue el que organizó para que, pues, quedarse en el poder. Entonces, ahí, te digo, el plan era ese. Y, pues, ya, a Calígula se le recuerda como el demente, loco y tirano
emperador sí, lo ahí tenía más. yo en la cabeza. Bueno, ahí, por ejemplo, Claudio sí fue un buen emperador. No fue el más popular, pero jamás se le califica como que no haya sido competente. O sea, para el desmadre me imagino que traía Calígula, lo hizo bien. Me imagino quién siguió después de Claudio. Posiblemente. Nerón. No sé, pero creo que por ahí puede Sí. estar. Te digo, me gustó la historia tanto que quise hacerlo casi todo. Creo que sí nos extendimos un poquito. Pero, por ejemplo, Claudio, para cerrar con él, fue emperador por 13 años. De hecho, fue de los más longevos en el Imperio Romano. Y pues nada. Te digo, a Calígula, en general, siempre se le consideró como el loco, el demente, el monstruo dentro de todos los emperadores, pero nada más este contexto que te cuento ahorita se le empieza a dar a partir de 1970, donde ya empiezan a considerar el tema psicológico que él pudo haber tenido Ok. por todo el crecimiento, todo te digo, esos que yo digo son rompimientos mentales que empezó a tener con todos los temas que tuvo ahí de contexto. Entonces, pues creo que este documental hace un buen trabajo. Lo voy a tener que ver, suena muy interesante. Sí, hace un muy buen trabajo sobre el contexto. Como dices, la verdad es muy importante. Muy importante. Entonces, El pues contexto nada, general. yo quiero traer otro emperador romano, Ah. que es Marco Aurelio, porque fue filósofo y fue Muy emperador. bueno. Entonces, pero ese se los voy a traer en otro capítulo y a ver si complementamos igual con otra cosa más. Correcto. Pero, pues espero que les interese. No, bueno, si quieren ver el documental está muy bueno. Se llama El Imperio Romano en Netflix. Ok. Y pues nada, ahí pueden encontrar que es donde basé yo mi investigación. Y pues nada, los dejamos. Esperamos que les genere alguna cosquillita, alguna curiosidad, que se mantengan curiosos. Correcto. Y lo pues importante. nada, Albert, gracias. Saludos a todos. Por compartir Sigan esos curioseando. datos importantes que sí, ahorita le dan más sentido Sí, a a todo. las cosas. Entonces, pues gracias y nos vemos en otro episodio. Albert. Gracias, saludos.